Lenovo ha vuelto al canal y en esta ocasión ha traído una laptop precio-calidad enfocada al mundo gamer. Y es que estamos hablando de la IdealPad Gaming, que en sus características físicas y su hardware nos promete mucho para nuestros juegos a un precio demasiado económico. ¿Pero realmente valdrá la pena? Pues bien, vamos a hacer un unboxing, un extenso review, ya lo saben, solamente aquí en TSK. Y bien, antes de comenzar, déjenme recordarles que si ustedes tienen algún unboxing, review o incluso algún tipo de comparativa de cualquier producto, háganoslo saber aquí abajo en los comentarios y lo traeremos lo más pronto posible al canal. También les recordamos nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, para que nos sigan y estén más pendientes del mundo gamer y las noticias. Ahora sí, comencemos con nuestro unboxing de este equipo, que realmente el diseño se ve bastante minimalista, pero que a la vez tiene un potente hardware que corre todos nuestros juegos. Y bien, en esta ocasión no vamos a empezar detallando la parte externa de la caja, ya que realmente no tenemos nada que mostrar, porque simplemente tiene el nombre de la referencia o modelo de la computadora como tal. Así que vamos a colocarla por acá de pie para abrirla por la parte superior y ver qué contiene la caja, si tiene accesorios o demás aparte de nuestra computadora. Y bien, comenzamos simplemente con manuales como tal, manuales bastante pequeños para ser realistas, son como mucho más grandes los otros manuales, pero bueno, este está bastante sencillo. Nuestro cable de poder normal y nuestro cable o base principal, que está bastante pequeña y es de un sistema de carga rápida de 135 watts, así que pues vamos muy bien por ese lado. Nuestro conector clásico de Lenovo, que no puede cambiar nunca, y por otro lado tenemos un accesorio como tal, que es la referencia para poder conectar discos SATA, y es que estamos hablando de poder conectar discos SATA adicionales para almacenamiento extra. Entonces pues muy bien por esa parte. Tenemos nuestros stickers para poderlo pegar y adherir, nuestro conector y nuestra base, tornillos y demás, así que muy bien por ese lado. Vamos a dejar todo esto aquí a un lado y vamos a enfocarnos sobre todo en la computadora, que es lo que siempre es lo que más nos interesa, ¿verdad? Pues bien, vamos a empezar primero el diseño de la parte de afuera principal, y es que estamos hablando de que es un diseño bastante sencillo y minimalista, como dijimos anteriormente. Aparte, tenemos en la parte inferior derecha tenemos el logo de Lenovo para caracterizar qué marca de computadora es. La abrimos y encontramos nuestro paño, nuestra carta como de bienvenida como tal, y encontramos también un diseño bastante sencillo con un teclado de perfil bajo y alfanumérico en la parte derecha y un pad mouse en la parte de abajo mucho más grande, que normalmente las computadoras laptop gamer se enfocan en eso, como un poco más grande, ya que pues supuestamente es para manejar mejor, pero realmente nosotros manejamos mouse externos por lo general. Así que el diseño se ve muy bien. El diseño como tal en la parte de abajo y en la parte de teclado está exactamente igual, solamente tiene un pequeño perfilado en la parte de arriba como para darle un entorno diferente, y en la parte superior izquierda tiene el nombre o la referencia de modelo de la computadora. Ahora, por la parte de la pantalla, los bordes laterales izquierdo y derecho están no tan delgados, pero sí un poco delgados. En la parte de abajo hay un borde muy grueso, la cual no tiene ninguna referencia al logo o demás, así que simplemente está en blanco, y en la parte superior tiene un borde un poquito más grueso, el cual se enfoca en la cámara, que de por sí hace rato no veíamos en las computadoras esto, y es la opción de poder tener el clic de tapar la cámara. Eso no lo vimos hace rato en algunos diseños, así que pues Lenovo lo tiene en este caso, así que está súper bien, y se marca incluso en rojo para que se vea bien resaltado de que tú tienes la cámara totalmente tapada pues o oculta. Ahora vamos a basarnos por las partes de las conexiones izquierdas y derechas. Empecemos primero por la izquierda. En la izquierda encontramos una conexión USB-C, una conexión HDMI, un conector de red y nuestro conector de energía. Sí, el conector de energía en la Lenovo o en este modelo viene en la parte lateral y no en la parte de atrás. Ahora, por la parte derecha encontramos conectores como lo son el plug de audífonos y micrófonos y dos puertos USB a 3.0. Lógicamente, por ambos lados, izquierda y derecha, al final tenemos salidas de aire bastante pronunciadas para nuestra tarjeta de video. Por la parte de atrás no vamos a encontrar ningún tipo de conector, y es que estamos hablando de que solamente en el centro tiene el logo de la referencia o modelo como tal de la computadora, y a los lados un pequeño perfilado rayado para darle un poco de diseño. En la parte de atrás vamos a encontrar también unas salidas de aire no muy grandes, no muy pronunciadas, pero al parecer es suficiente para la tarjeta de video. Y por los lados izquierda y derecha, en la parte frontal, vamos a encontrar en forma diagonal las salidas de nuestros speakers o nuestras bocinas, los cuales nos sirve por si acaso tenemos encima una mesa o algo, no se vaya a bloquear el sonido como tal. Entonces muy bien por
por esa parte. Ahora vamos a abrirla, vamos a prenderla y vamos a ver las características del hardware de acá para ver si realmente nos sirven nuestros test de juegos que vamos a hacer a continuación. Y bien, para comenzar las características de este equipo, vamos a comenzar con la pantalla, y es que estamos hablando de 15.6 pulgadas Full HD 1920 x 1080, un procesador AMD Ryzen 5 serie 5000, para ser más exactos 5600 con una velocidad de 3.3 GHz, un disco duro de estado sólido de 256 GB, 8 GB de memoria RAM, una tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 Ti y una cámara con una resolución de 720. Ahora también contamos con un Windows 11 Home, una batería con una variabilidad máxima de 8 horas, una conexión Bluetooth y conexión Wi-Fi 6. Y bien, después de ver las características de este equipo, podemos poner puntos buenos y puntos malos. Y es que primero estamos hablando de que puntos buenos son el procesador, y es que estamos hablando de un Ryzen 5 que realmente pues vale la pena, es algo decente por el precio. Por otro lado, estamos hablando de un disco duro de 256 GB que sí abarca por lo menos lo básico o mínimo que necesitamos. Y por otro lado, la tarjeta de video, que está muy bien. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tarjeta de video 3050 Ti, así que estamos súper bien por esa parte. El único punto malo es la memoria RAM. Sí, obviamente 8 GB es demasiado poco, pero para los que de pronto saben cómo cambiarla o adaptarla, simplemente es comprar una tarjeta adicional e incorporarla para tener nuestras 16 GB que siempre queremos. Pero de por sí, recuerden que es precio de calidad, así que vamos a probar esa memoria RAM con los juegos de siempre para ver si realmente el testeo pasan las pruebas. Y bien, antes de comenzar el juego, empezamos a configurarlo de una manera en formato high y no totalmente épico, porque de pronto puede que se nos frisee bastante, así que vamos a configurarlo así, pero nos concentramos más que todo en los FPS, ya que le colocamos un límite para que podamos mirar hasta dónde podemos llegar. Y bien, ya ahora dentro del juego, después de un buen par de minutos, podemos notar en los gráficos de la parte superior izquierda que la tarjeta gráfica tuvo una temperatura bastante baja, bastante decente, entre unos 52 a 55 grados. Eso está muy bien. Ahora, por la parte de la memoria de tarjeta gráfica también estuvo excelente, ya que estuvimos manejando un 20% de ella nada más. Por otro lado, la CPU sí tuvo una temperatura un poco más alta, entre unos 56 a unos 58 grados, y estuvo manejando un porcentaje entre unos 45 a unos 55% de la CPU. La memoria RAM sí estuvo un poco colgada, ya que estuvimos manejando casi el 80%, pero sin embargo nunca hubo friseo, y sí manejamos entre 5.5 GB a 6 GB de memoria RAM en promedio. Ahora, lo más raro es los FPS, ya que nunca pasamos de 30 FPS, sabiendo que lo configuramos en un límite. Pero bien, eso es para tener en cuenta. Y bien, para concluir, ¿qué después de esta laptop gamer de Lenovo? Y es que la verdad es una computadora que, aunque tiene un hardware bastante bueno, sí encontramos algunas falencias en el test de videojuegos, y nos referimos a que en algunos juegos y en algunas ocasiones tuvimos friseadas, y aparte en la parte de, sobre todo de Fortnite, tuvimos la problema de que jamás pudimos pasar de 30 FPS a pesar de que lo colocamos ilimitado. Así que pues la verdad es que hay que tenerlo en cuenta. Ahora, no quiere decir que esto no deje correr ningún juego en la computadora. Va a correr cualquier tipo de juego, simplemente tienes que configurarlo en algunas ocasiones en alto, otros en medio, otros en bajo. Y lo que sí no va a correr nunca son en formatos épicos o máximos. Ningún juego va a correr en ese formato, pero sí va a correr decentemente. Ahora, por la parte laboral y estudiantil, si están hablando de arquitectura, ingeniería civil, diseño gráfico, AutoCAD, 3D Max, renderizado y todas esas cosas, van a trabajar decentemente. No va a ser la máquina más rápida del mundo, pero tampoco los va a dejar botados en el camino. Así que por eso a esta computadora le damos un 8 de 10. Y es que también hay que tener en cuenta es su precio. Por eso ese puntaje, porque en la actualidad esta computadora estamos hablando de $600. Ahora, en Mercado Libre y Amazon varían los precios según sus países, pero no se preocupen que en la parte de abajo en la descripción le vamos a dejar los links de todos los Amazon y Mercado Libre para que ustedes comparen y tengan la mejor opción de compra. Recuerden que esta es una computadora precio-calidad, así que espero les haya gustado este video y espero les haya gustado este review. Si es así, regálenme un like, y si no se han suscrito, ¿qué están esperando? Suscríbanse en el botito rojo de aquí abajo para que no se pierdan ningún otro review. Nos vemos la próxima semana en un próximo video. Bye.